Sí. No sé si me siento con ¿cómo se dice? La perspicacia que la palabra merece, pero bueno, hagamos como que estamos en el 12.º whisky, así que muchas veces la perspicacia se nos va a escapar. La palabra era decisión. Ah, bueno, claro. Eh, sí. Y sabes que es algo que no tiene estatuto de concepto en el psicoanálisis, pero es que es algo a mí me va dando vuelta mucho. Yo creo que no podemos hablar de decisión, viste que hay como una de las grandes principios del psicoanálisis es enterarnos de que muchas de nuestras decisiones que creímos que habíamos tomado voluntariamente y demás, son el reflejo, tal vez, de cosas que habíamos desconocido, que el inconsciente había, ¿no?, propuesto y demás, donde uno creía que estaba decidiendo, había otra cuestión detrás, ¿no? Yo estoy eligiendo a tal persona, esto, lo otro, y uno dice, y ahí en la repetición se entera que esa elección no estuvo desde uno, sino que tiene los rasgos de tal persona que se me repiten, entonces, ¿no?, hay algo de esos rasgos que se repiten, ¿y dónde está mi decisión? ¿Qué me está pasando? Bueno, como un principio del psicoanálisis donde te dicen que tus decisiones, desde el Edipo, ¿no? Tus decisiones, bueno, me voy a escapar, escuché la voz oracular, me voy a escapar de este destino funesto, yo no quiero eso para mi vida, no quiero matar a mi padre, no me quiero acostar con mi madre, entonces tomo la decisión de irme, de exiliarme, yo qué sé, acontece de lo que estoy huyendo, ¿no? Incluso hasta casi que mi decisión, supuestamente, de escaparme de eso, me conduce a eso. Entonces el psicoanálisis todo el tiempo estaba mostrando que tus decisiones no son tuyas, que tu conciencia no es el paradigma de las buenas elecciones, todo. Entonces, el psicoanálisis sabemos que eso ocurre así, pero yo veo que en los análisis sí hay, en ciertos momentos, posibilidad de decisiones, que no tienen que ver con ir en contra del determinismo, ¿no? No tiene que ir en contra del determinismo, sino que tiene que ver con si uno va a encarar, es como si yo te dijera, si uno va a abrir esa puerta o no. Si uno advertido en un análisis como paciente de que aparecieron ciertas cosas, si va a profundizar más o no, si va a continuar o no. Y esa decisión no tiene que ver con que produzca un síntoma, o porque es una decisión que se toma luego de que ya ocurrió la caída del otro. Ujú, Es una decisión que se toma como a pesar del ujú. otro. Casi que es como una decisión donde uno registra cuánto cuero tiene como para enfrentar ciertas cosas. Creo que ahí esa es la decisión que me parece que no es con un concepto, pero que yo me encuentro que hay algo de eso en los escenarios. Claro, hay algo, yo pensaba justamente en eso, ¿no? Porque una decisión es como que tiene que ser posterior a algo, digamos, como decís, de la caída del otro. Eh, pero me parece también, tomando algunas palabras del psicoanálisis, que una decisión contempla cierta ausencia de garantías. eh, eh, y yo me pregunto que hasta el punto el acto no es un concepto que abraza un poco a la decisión. No lo sé. Porque esta cuestión del acto de haber, de ser otro, ¿no? Pasar de un sujeto a otro, de ser un antes y un después, me parece que uno ahí podría decir, o sea, la decisión, así como el deseo no tiene primera persona,
capaz que la decisión tampoco la tenga, en el sentido de yo voy a decidir, sino que quizás que yo decidí, digamos, es como, Hay como un devenir como en el acto, luego se podrá como dar cuenta pero algo de de la posición subjetiva tiene que tocar una decisión, me parece. Porque si no, acto, elección y decisión estarían puestos en la misma línea. Eh, yo creo que elección y decisión es totalmente lo opuesto. Ahora, el acto y la decisión creo que van por carriles un poco más semejantes. el acto. Lo que vos mostrás es que si bien toca la cuestión, la figura del otro, que es sin garantías, eh, es una cuestión que ocurre. La decisión, me parece que en ese punto no es que uno baraja como opciones, pero hay algo de eso, como poner una pausa frente a algo que podría tener el lugar de un acontecimiento. Claro, el acontecimiento no ocurre y ya, pero no, esto es como un paso previo. Eh, y yo creo como que por eso me atrae esa palabra de la decisión. No sé, por ahora pones la palabra acto en este asunto, donde para mí es más notorio que en todo caso quien pueda dar cuenta de un acto lo podrá dar cuenta luego. Claro, y me recuerda a la conversación que tuvimos en la palabra anterior, que, o en la anterior, no me acuerdo qué era que decíamos. Eh, de del arrepentimiento. Que yo te preguntaba, bueno, pero quién es el que se está arrepintiendo? Eh, y acá me parece que hay algo de esa noción también, en el sentido de que yo no sé si se puede enunciar, voy a tomar tal decisión. Eh, pero también ahí está la sensibilidad, por decirlo banalmente, de cada uno de darse cuenta cuando tomó una decisión y cuando no. Cuándo se rasga el cuero que vos decís, hasta dónde No, llega. yo creo que lo que me faltó como explicitar es que esa decisión en análisis es una decisión que no es por fuera de la transferencia y no es por fuera de la figura del analista. Entonces hay algo del analista que te lleva o no a tomar esa decisión. Sí, ok. Entonces, para flashearla un toque, podríamos pensar que si planeáramos un concepto de decisión que no existe, ese concepto de decisión sería que la decisión existe solo en la transferencia. Y con un psicoanalista advertido de que no es él el que debe empujar o no a la decisión, sino que el planteo de la decisión es profundizar sobre una cosa, porque puede haber decisiones que tienen que ver con que haremos tal tema en este momento o no. Este tema que yo me refiero a esos temas que el paciente huele que hay algo, tiene una imagen, tiene una palabra, pero no tiene mucho más. Pero tiene la sensación de que meterse con eso no lo va a llevar por buen camino. Entonces, Bueno, sí. esa decisión de acompañar al otro en algo que puede empezarse a establecer como tiempo o no, puesta a punto de cierto imaginario, de ciertas palabras, de cierta pausa, como que es como que eso es transferencial, no sé, no se podría decir qué es lo que hay que hacer frente a eso, pero sí pesco que hay algo de eso en los análisis, que se pasa por eso en los análisis. Que los pacientes, así como vienen a hablar y esto y lo otro, también
sin el recurso de la represión o sin el recurso del olvido, o por ahí orillando esos recursos, también hay temas que piden no hablarse, o Sí, porque es el momento, o porque, etcétera. Sí, yo creo que son como momentos en el análisis donde nos ponen un poco en jaque o nos ponen en cierta cuestión como analistas también, ¿no? Porque es como no tenés vos ni el poder ni el valor para decir que esto es así o asá, pero uno se ve llevado a hacer ciertas afirmaciones. Y cuando uno escucha lo que un poco se está jugando ahí, creo que implica cierta torsión, cierto cambio, que fueron como formas de decir cómo algo iba a... Por eso te decía lo de la decisión como que son en ciertos momentos, como algo se iba o a precipitar o a cambiar o a hacer otra cosa con eso. Ahí es a mí lo que me interesa como el elemento de la decisión, donde hay análisis que avanzan hasta ahí, después cortan y después vuelven 2 años después, ¿no? O me acuerdo de una paciente que había, en mi caso, como cierta insistencia de que había en su relato algo que contaba del marido que no me cerraba, que yo lo plantaba como un enigma, ¿no? Acá esto que vos estás trayendo, lo estás nombrando de tal manera, pero acá sigue siendo como enigmático esto que vos nombrás como su comportamiento, como estás padeciendo de este chabón, pero yo quiero conservar que hay algo enigmático en este chabón que no se explica por lo que vos estás diciendo. Pero no sé qué es, pero ahí había algo ahí. Para mí era notorio. Y ella se ofuscaba mucho con esa lógica, porque tenía que haber una explicación. Y se hizo todo un trabajo, después ella dejó el análisis y muchos años después me, me llamó para comentarme que el marido era homosexual, que tenía una doble vida, que como que faltaba eso, ¿no? Ese significante, como que esto explicaba un montón de cosas en la relación entre ellos, ¿no? Desde el vínculo sexual, desde el encuentro de los cuerpos, de esto, de lo otro. Pero ese elemento no se podía ver. ujú. Se vio por una cuestión que el tipo se mandó medio un accidente que se dejó expuesto. Que eso también bueno, son accidentes, no son accidentes, bueno, hay una decisión ahí, no importa, pero lo cierto era que ella no quería seguir avanzando en un análisis que conservara en un elemento como enigmático, y así como tomó la decisión de suspender el análisis, también tomó la decisión de mandarme el mensaje como era esto, supone. Bueno, ahí pones la decisión de ellos. Sí. Pero en Pero transferencia, porque ella siguió trabajando, sí, pero me parece genial esto que estábamos hablando, porque entonces la decisión no se toma solo. ¿no? No, no, bueno, esto es uno de los elementos, ¿no? De lo que creemos que la tomamos solos porque nos orientamos hacia cierta cosa, el psicoanálisis nos muestra de que no, que alguien tomó la decisión por vos, por decirlo de alguna manera, y eso en análisis transferencialmente se tamiza un poco entre los roles que se van distribuyendo frente a ciertas problemáticas, pero no hay una decisión. O sea, cualquier decisión que el analista tome para intervenir o el paciente tome como para impacta en la lógica de ese tratamiento. No es una decisión donde, ay, me corté solo, hice tal cosa y ya está. Es casi como que una decisión siempre es con un otro, porque una decisión tomada solo en análisis es casi como una interrupción del tratamiento, podríamos decir. Sí, ¿sabes lo que estaba pensando? Que así como se dice que existe la transferencia salvaje, uno podría decir que existe la decisión salvaje, por fuera de un análisis, pero no sin la transferencia. Un paciente le decía, me acuerdo, a Lombardi le decía que el psicoanálisis es eso que uno hace
para no tomar decisiones y que las decisiones se toman entre analistas. O sea, cuando dejas un analista, tomás las decisiones y después volvés al analista. Pero que las decisiones siempre se tomaban entre analistas. Que En era en el impasse entre uno y otro. entre el impasse entre uno y otro. Y ahora que digo esto, Freud era alguien que ponía un valor a la cuestión de la decisión. Hacía que se suspendieran las decisiones. No se Sí, no case, no consultaba. esto, no lo otro, ¿no? Sí, sí, está bueno porque el viejo era remarketinero también, porque así, porque él decía que tampoco había que remitir la sintomatología, porque si no se acababa el motor del análisis. Porque él decía como que eso iba a nivel de la neutralidad, de la abstinencia, porque decía que si se tomaba una decisión, como por ejemplo casarse, se le terminaba el análisis porque iba a tener como cierta Bueno, felicidad, pero digamos. eso estaba sostenido de sus ideologías, pero lo cierto era que cualquier decisión había que ponerle pausa porque primero que había que ver esa decisión desde dónde estaba motivada. O sea, en realidad es cómo tamizar las decisiones que uno puede tomar, que hay que tomar, frente a la transferencia, porque eso es una fuente de decir. O sea, eso está diciendo otra cosa. Cada decisión que el paciente viene a decir que quiere tomar o que es, está diciendo otra cosa o hay que por lo menos ponerle un marco transferencial que esa es la pausa como para que eso hable, ¿no? Desde el casamiento, tener un hijo o lo que sea. Bueno, ¿qué palabra vos le pondrías en este lugar? A mí, por lo novedoso de este encuentro, voy a, voy a decir que transferencia. Yo Eh, ¿Eh? influenciado por una lectura de hoy, le voy a decir cortocircuito. Lo que Eh, hay en lugar de una decisión es un cortocircuito. ajá, o sea que vos decís que hay un corte. Mm. Eso es lo que se acerca a la noción de acto que vos traías antes. Sí, sí. Una decisión que continúe con la lógica discursiva que uno viene soportando, al menos que la decisión sea continuar con la lógica discursiva que uno viene soportando, una decisión, si no implica un corte, esto que decíamos antes, ¿no? Esa necesidad de cambio. Sí. Es palabra vacía, porque no está implicada la cuestión ¿no? del corte, sí, es pronunciar ese corte, pero es palabra vacía, porque ese cambio es como lo máximo que me implico es pedir un cambio, no es que lo empiezo a implementar yo desde mi ámbito más cercano. Ah. Y va toda la transición de las palabras, decisión, transferencia, cortocircuito. Se podría que decir que a partir de una decisión hay un cortocircuito en la transferencia. Y ahí hay que ver si se motoriza y se relanza o si se acaba. Para mí, el poder, que eso es también uno de los ejes, el poder, que ahí toca otro tema, que es el deseo del análisis. El poder de que la cosa continúe es cuánto del deseo del analista sostiene lo que pasa luego del cortocircuito, que es transferencia negativa y todo eso. Que Freud decía que es el verdadero trabajo. Mientras está el amor y todo eso, chamullo. Cuando empieza a ocurrir este berenjenal del cortocircuito de la transferencia negativa, ahí es donde tenemos que bailar y es el verdadero trabajo. Y ahí es donde me parece que se juega esencialmente el deseo del analista, ¿no? Como este motor que tiene que uno que asumir de un forzamiento donde claramente hay algo que se está terminando, que se está terminando, que se está como proponiendo como ¿no? o más agresivo o más en crisis. Y no te digo que tiene que soportar, pero el analista tiene como que recoger el guante, ¿no? Como que
decidir si recoger o no. Esa es una de las decisiones también esa, pero ya es una decisión, me parece, más del analista, ¿no? Pero por eso me parece que la decisión como que tiene varios ribetes, son distintas cuestiones. Pero es más de este terreno. La decisión es del paciente, pero no sin el analista. Exacto. Y también hay decisiones del analista que, que están ligadas a su deseo de analista y que no quiere decir que no continúe el tratamiento, pero puede continuar con otra persona. Bueno, Facu, Estuvo buenísimo. muy bueno, muy bueno. Dale, chao, chao. Chao, chao.